pasé de no poder controlar las contracciones hasta casi decidir cuándo van a ser mi bebé. Bueno, decidí hablar de algo que siempre está en mi cabeza, que lo quiero hablar, que lo quiero contar, pero siempre me cuestiono qué pensarán. Es un poco controversial, bueno, no sé, nunca escuché mucho de esto, pero em, algo que me pasa, ¿no? Siempre fui una persona muy en conexión con mis emociones, extremadamente. Desde niña siempre fui de sentir mucho lo que le pasaba a cada miembro de mi familia. Yo soy la octava y cuando alguien estaba mal, yo estaba ahí. Siempre mis hermanos que pasaron por muchas cosas, como antes conté, siempre absorbí mucho y fui demasiado empática a un extremo, lo que no me hacía bien. Toda esa sensitividad, ¿no? Hoy por hoy logré hacer de esto que era casi como una debilidad mía, ¿no? Algo que sea una fortaleza, que hoy por hoy me ayude a conectar con las personas. Y también quería hablar principalmente, ¿no?, en cómo yo manejo mis embarazos. Ahora voy a tener mi octavo bebé y todo esto después de mis 30. Estoy por cumplir 36 años y sé que a muchísimas mujeres les cuesta concebir hoy en día y, y bueno, para mí es algo tan natural, se me dio de una manera donde conecto muchísimo con mi bebé, al punto de que al principio, ¿no?, yo tenía muchísimo miedo al principio de ser mamá. En los primeros embarazos tuve muchísimos problemas, útero irritable, quiere decir que las contracciones empezaban desde muy temprano en el embarazo y me llevaban a tener bebés pretérmino. Siempre igual fueron muy saludables y estuvieron muy poco tiempo en cuidados, bueno, de bebé, pero, pero aún así me sentía como que estaba, ¿no?, fuera de control. Al empezar a trabajar mis emociones, al empezar a ahondar de dónde vienen estos miedos, empezar a trabajar mi vínculo con mi mamá, con mi papá, todas estas cosas que yo con las cuales cargaba emocionales y no sabía darles un espacio, darle un lugar en mi vida, no sabía qué mirada darle exactamente, negaba muchas emociones, me arraigaba mucho a hechos que pasaron en mi infancia y siempre los tenía vividos en mi mente, pero me hacían mal, me hacían daño, no podía mirar hacia un futuro. Al poder trabajarme, al poder empezar a ver todas estas cosas de mi vida, de mi infancia, pude lograr tener todas estas emociones no bajo control, porque no se trata de controlarlas, al contrario, se trata, ¿no?, las emociones uno las siente y después se van. Entonces empecé a ponerles nombre, a poder decir lo que me pasa, a poder ver mi historia, con otros ojos. Y cómo me afectó todo esto en mi maternidad, ¿no? Yo creo que pasé de ser una madre muy inconsciente a poder ser una mamá consciente, a poder ser una persona que escucha, está en sintonía con su cuerpo y no solo con sentimientos, sino con las emociones en sí. Y esto me llevó a que en mis últimos 2 partos, que los tuve en casa, fueron partos totalmente naturales, donde me acompañaba una partera. Fueron partos muy lindos, y, y creo que la diferencia más grande está en esto, en la seguridad que gané. Pasé de no poder controlar las contracciones hasta casi decidir cuándo van a ser mi bebé. En mi caso, que ya mi útero por ahí trabaja bastante, tengo contracciones a menudo, entonces siempre estoy
siempre mi útero, mi cuerpo me está mandando información. Para mí es como, ¿no?, que se quiere conectar conmigo. Entonces yo cuando siento las contracciones, sé cuando tengo que descansar, cuando tengo que tomar agua. Estoy constantemente fijándome qué es lo que mi cuerpo necesita. Entonces, bueno, sé que por ese periodo, ¿no?, más o menos en el último mes, no tengo relaciones, hasta que digo, bueno, yo creo que ya, ¿no?, estoy semana 37, 38, y es cuando decidimos con mi esposo empezar a tener relaciones, para que el bebé venga. Si el bebé está listo, va a venir y va a estar bien, porque sé que estoy en una semana donde el bebé ya está a término. Entonces, naturalmente, los últimos dos vinieron en la semana 38, y fue muy, muy hermoso. Justamente Orión nació el 11 de agosto y Atlas nació el 11 de marzo. Tengo muchos de mis hijos que nacen así, como el mismo día, diferente mes, o mismo mes, diferente día. Y es algo que me encanta. Y sí, planeé tenerlos ese día que nacieron los dos. O sea, tuvimos relaciones la noche anterior con mi esposo y vimos que estábamos bien, ¿no? Para mí es como, es una manera muy linda de inducir el parto, de la misma manera que fueron creados. Y no sé, nos conecta mucho, ¿no?, con el amor, con el sentimiento, con la piel, con todo esto que es nuestro, ¿no?, que es tan sagrado para nosotros, la intimidad. Antes lo vivía con vergüenza, pero la verdad es que siento que es algo que me encanta poder vivirlo. Creo que el poder decir, antes no podía controlar, no sabía cuándo iba a nacer mi bebé, cuándo no. Venían, los tenía en el hospital, muchas veces tenía que ir a parar las contracciones porque estaba deshidratada. No paraba, yo estaba embarazada y seguía y siempre no me daba cuenta, y a veces no había comido, no había tomado agua. No, entonces todas estas cosas que ahora sí le presto atención, que ahora sí estoy en conexión conmigo misma, con mi ser, y qué es lo que necesita, y también con mi bebé. Bueno, si no vieron el video de los últimos dos partos, los tengo en YouTube, entonces los pueden ir y ver. Y no sé, para mí no hay experiencia más hermosa que tenerlos en casa, que saber que el cuerpo sabe lo que está pasando, confiar totalmente. Con Atlas incluso estaba de 10 centímetros de dilatación y yo no sentía dolor y tampoco sentía ganas de pujar, y la partera me dice, mira, ¿querés ir a acostarte? Y yo digo, ¿cómo voy a ir a acostarme si está por nacer mi bebé? Si estoy de 10 centímetros de dilatación, debería estar pujando. Y ella me dice, no, si no sentís pujar, acostate, agarra energía. Bueno, me acosté, me dormí. A la hora y media, 2 horas, me levanto con una contracción fuerte y le dije, va a venir el bebé, y ya tenía todas estas ganas de pujar y de estar, pero ni siquiera pujé, era más que nada, era como la sensación de que el bebé está saliendo. Y bueno, voy a respirarlo y voy a, ¿no?, más que nada respirar para que el cuerpo haga lo que sabe hacer, que naturalmente el cuerpo va a expulsar a ese bebé, y el bebé va a salir. Y nada, fue muy, muy mágico, muy único. Y con cada parto, especialmente estos que son naturales, ¿no?, se siente ese portal que se abre, ¿no? Es como esa conexión, todo se expande. Creo que, obviamente, sé que los hospitales están por una razón, y que si hay algún problema es ahí donde uno tiene que ir a tener al bebé, pero si no, creo que esta forma no tan natural de tenerlo te lleva a conectar muchísimo más allá
conectar con Dios para mí siempre es, ¿no? Es confiar en que Él sabe qué es lo que va a pasar y por qué esta vida está naciendo en este momento. Y para mí es muy especial aún encima tener la posibilidad de prácticamente elegir qué día va a nacer mi bebé. Y para mí es un regalo que Dios me dio porque tengo, ¿no?, como esa certeza que, ok, va a venir esta semana y además por este útero irritable que tengo, ¿no? A mí me cansa mucho y desde muy temprano tengo contracciones. No sé si va a ser así, pero fue con todos mis 7 embarazos fue así, pero con este no sé. Ojalá que no, pero mi cuerpo se cansa mucho, está constantemente en contracción, mi útero, ¿no? Cuando digo constantemente pierdo la cuenta en el día cuántas contracciones tengo. Entonces, al saber que, ok, ¿no?, voy a elegir este día, voy a tener relaciones con mi esposo, voy a comer bien, voy a descansar y sé que a la noche van a nacer o al día siguiente van a nacer, entonces eso me da muchísima paz y creo que sé que no hay muchas mujeres que conectan de esta manera, que no pueden, no muchas mujeres que incluso se pasan de la fecha y lo viven con mucha ansiedad y no, es como para mí poder decir, bueno, sé que las probabilidades de que si yo estoy con mi pareja y me dejo sentir y, y estoy en el momento y me entrego, sé que muy probablemente mi bebé nazca. Entonces, me voy a animar a decir una fecha, ¿no?, el día que quiero que nazca este bebé, el octavo. Y bueno, vamos a ver, o sea, yo no estoy 100% segura que va a pasar, pero pude hacerlo con mis últimos 2 partos. Los otros no, porque ¿qué pasaba? Yo iba con 36 semanas al hospital. Sabía también que con el primero, no, con Cairo estuve internada, tenía 4 meses de gestación y con él me asusté muchísimo. Tengo un video al respecto que yo pensé que, bueno, me dijeron en el hospital que iba a nacer y que iba a morir porque tenía 4 meses, no había forma de salvarlo. Eso fue muy traumático para mí. Con eso después estaba muy preocupada, no sabía, porque me fui del hospital sin saber exactamente qué era lo que me estaba pasando. Con él justamente no tuve útero irritable, no tenía contracciones, pero se ve que el miedo mío de que me pase otra vez me generó esto de que mi útero estaba constantemente después queriendo contraerse, estaba con miedo y me desgastaba tanto, ¿no?, tener mi útero en esta situación, que mi segundo bebé, lo mismo, fui una vez, me pararon las contracciones, fui la segunda vez, fui a las 36 semanas. Bueno, ellos ya cuando ven que se desencadena un parto a las 36 semanas, ellos te pueden inducir, entonces ya directamente me decían, bueno, tenés tantas contracciones cada tantos minutos, entonces sí lo vamos a inducir. Entonces nació mi segunda hija y también, bueno, ella fue cuidados neonatales por unos 3 días y después salió. Con el tercero lo que me pasó es que yo ya sabía que iba a venir pronto. ¿Qué pasa? Ya mi cansancio por este útero irritable era tanto que me llegaba a las 36 semanas y yo estaba, por favor, que me saquen este bebé, no aguanto más, no podía dormir, no podía hacer nada y además pasando por una situación económica muy crítica, me fui a Argentina. Para colmo, fui a una clínica muy buena, pero me encontré con profesionales que no estaban a la altura. Me dieron, yo ya venía con contracciones, me dieron, el bebé tenía 36 semanas, me indujeron el parto, el bebé nació precipitadamente,
me desgarré y fue muy, muy traumático ese parto, que conllevó luego a que mi cuarto parto yo lo mismo, ¿no? Es como todo el embarazo, estuve con mucho miedo, muchas contracciones y ella tenía 3 bebés que cuidar. Me sentía muy exigida, muy cansada. A las 36 semanas hablé con mi doctora, me pude comunicar mejor, le dije que yo necesitaba mucho cuidado, que ella venía con contracciones, no quería que me pusiera ninguna droga para acelerar el parto, que sea todo muy tranquilo. Me escuchó y la bebé nació. Aún así nació de 36 semanas. Keira tuvo que estar una semana en los cuidados neonatales. Eso sí me dolió mucho, no quería que me vuelva a pasar. Entonces con la quinta, la tuve también en Argentina, pero fue al norte, a Tucumán, y también hablé mucho con la doctora. Y lo bueno es que allá, viste, como que yo le decía, no aguanto más, estoy muy cansada, aguanta, aguanta. Me dice, no, estás de 36, no te puedo, no tenés tan fuertes las contracciones como para hacerte ingresar. Yo decía, no aguanto más, no aguanto más, y me hizo esperar, digamos, como que me dio muchos calmantes, óvulos, y me hacía aguantar, digamos, ¿no? Aunque tenga contracciones fuertes, me decía, vos podés, vos podés. Y mi quinta hija llegó a las casi 39 semanas, también nació en el hospital. Ya para ese entonces yo quería, ¿no? Dije, bueno, si logré, si logré que con mucha paciencia y con una doctora que me daba calmantes, ¿no? Cosas y métodos para que más o menos me tranquilice, me hablaba, yo logré tener una bebé de casi 39 semanas. Para mí era un logro muy grande porque no me había pasado con ninguno de mis otros. Y cuando dije yo puedo hacer esto y lo único que necesito es controlar el dolor de las contracciones y las molestias y todo como estoy, ahí es cuando empecé a ver la opción de tener en casa. Y dije, solamente puedo tener en casa si pasan las 37 semanas, si no, no puedo tener un parto en casa. Entonces mi deseo era tan grande que pasar esas 37 semanas sufriendo las contracciones era como una motivación. Además, ¿no? Cuando hablé a mi futura partera y dula, ellas ¿no? me hablaban de cómo iba a ser y los masajes, hicieron unos masajes de Tailandia que ellas conocían y me atendieron y me hablaban, y fue tan especial el trato, y era como que pude empezar a hacer todo ese trabajo interno, ¿no? De todos esos traumas. Cuando yo me embarazo, o mejor dicho, antes me embarazaba y tenía una necesidad muy grande de estar con mi mamá, y yo vivía en el exterior, entonces era como que, ¿por qué tengo tanta necesidad ¿no? de estar con mi mamá? Y era por todas las cosas que no había arreglado con ella, digamos, en el vínculo. Y esto ¿no? me empoderó mucho, tener a mi bebé así naturalmente. Tenía muchísimo miedo, sufrí mucho con mi sexto porque fue hermoso, pero no sabía qué era lo que estaba haciendo. Para mí era parir por primera vez, porque era la primera vez que lo hacía totalmente yo. Entonces estaba con miedo, todavía no había trabajado mucho, digamos, mi interior, no sabía mucho ¿no? de la respiración y todo. Entonces después de tener al sexto, recién con el séptimo estuve con muchísima más confianza, sabía lo que estaba haciendo, ya era mi segundo parto totalmente natural, me preparé muy bien. Todavía no había hecho todo este proceso de sanación, pero por lo menos había empezado con una psicóloga, eh, y fue un espectáculo, fue hermoso. Digo, esto realmente es parir, esto es lo que Dios diseñó. Hermoso, hermoso, totalmente lo recomiendo, más si sos una persona que está en conexión con el ser, con el espíritu, y quiere sentir todo, digamos, este,
de esta manera tan especial y tan cósmica como es el parto. Ahora, ¿no? Que ya pasé por un proceso de sanación muy grande, que ya ¿no? Me fijé muchísimo más en mí, me interioricé en mis deseos, ahora soy terapeuta holística, ayudo a mujeres, estoy muy en conexión con Dios, me siento muchísimo más en conexión con la conciencia de unidad, estoy en esta etapa de mi vida, ¿no? Donde ya estoy más grande, ¿no? Y es como que, wow, para mí este parto simboliza muchísimo de mi crecimiento. Estoy totalmente fascinada por el hecho de lo que es la vida. No sé, me encanta ser mujer, me encanta ser mamá, me encanta poder dar vida. Es algo que lo valoro muchísimo. Cada día poder levantarme y decir, wow, ¿no? Puedo crear y dar vida, y eso a mí me empodera mucho. Y compartí todo esto desde el corazón. Sé que por ahí hay gente que por ahí cree que lo que hago, lo que vivo, soy una loca, pero no me importa porque es mi vida y bueno, es lo que elijo vivir, es lo que elijo todos los días y nada, me apasiona mucho y bueno, cualquier cosa que quieran preguntarme, voy a seguir haciendo videos, posteo mucho más en Instagram, em, pero, pero bueno, pero voy a seguir haciendo videos, cualquier pregunta, siéntanse libre de preguntar, así que bueno, les dejo un beso.